Vamos a entrar en la palabra. La palabra de Dios es cortante que una espada de filo. La palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios va a tocar cada uno de los corazones. Hoy quiero hablar un poquito sobre lo que es afilarte o prepararte. Un gran líder, un gran hombre de Dios, tiene que estar preparado, afilado para lo que le venga. El ministerio no es cosa fácil. Cuando nosotros nos convertimos en Señor, casi siempre vemos todo color de rosa y es como se dice, estamos en el primer amor. Pero cuando vienen las pruebas, muchos se quedan a mitad de camino. De hecho, bíblicamente, muchos se quedaron a la puerta de entrada a la tierra prometida y no pudieron entrar. Muchos no pudieron comer las uvas de la tierra prometida. Muchos no pudieron disfrutar de la tierra que fluía leche y miel, que es algo simbólico donde pasaba el gran río Nilo, el Jordán, perdón, donde había fertilidad, donde había verdor, donde había abundancia de una tierra que Dios le había prometido. La vida cristiana es de autoafilarse. La vida cristiana es de prepararse. Dice la Biblia en Juan, aleluya, 5:1. Vamos a leer un momento acá, rapidito. Juan 5:1. Amén. Perdón, un momento, estoy buscando la Biblia aquí. Juan 5:1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Besada, en el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía la multitud de enfermos, ciegos y cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años. Oigan esto, casi 40, 38 años que estaba enfermo. Qué dolor, ¿no? Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo, ¿quién eres? ¿Quieres ser sanos? Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al mismo instante de aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. Amén. Hermanos, necesitamos como líder, como creyente, como apóstol, como pastor, necesitamos un mover del Espíritu de Dios para que suceda un milagro. Pero te necesitamos estar atentos. ¿Qué está ocurriendo que las aguas no se están moviendo? ¿Qué está ocurriendo en tu vida que no está fluyendo el mismo poder de Dios que antes ocurría? ¿Qué está ocurriendo en estos tiempos que no se oye de campañas de sanidad y milagros casi nunca? ¿Qué está ocurriendo en estos momentos que no está cayendo el agua, la lluvia a lugares para que florezca? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es lo que nos tiene entretenidos? ¿Qué es lo que nos tienen que no estamos afilados? ¿Qué es lo que nos tiene que no estamos preparados? Que no sabemos discernir los tiempos. Necesitamos urgentemente, aleluya, el mover de las aguas. Dios se quiere mover con poder en tu vida, pero tú tienes que levantarte y activarte para que el milagro suceda. Y el poder transforma lo que sea. El hombre está enfocado en muchas cosas. El hombre está enfocado en el trabajo. Yo en el último año aquí en Estados Unidos, yo lo digo donde quiera que me paro, he trabajado más que todo lo que he trabajado en mi vida. Y he tenido que hacerlo. Yo recuerdo la palabra profética de la profeta Patri, unos meses antes de venir para acá, todo lo que Dios le había mostrado. Y yo he tenido que trabajar. He tenido que trabajar.
No he dejado de servir a Dios, no he dejado de hacer la obra de Dios, no hemos dejado de crecer, no hemos dejado de predicar, no hemos dejado de exhortar, no hemos dejado de atender gente, no hemos dejado, pero he tenido que trabajar. Y Pablo tuvo que hacerlo en cierto momento de su vida. Pero muchas veces el trabajo a un ministro, a una ministra, a un siervo, un profeta, un apóstol, te entretiene y no te deja realmente atender como Dios quiere que tú atiendas la obra de Dios. Dios quiere que nos movamos y nos autoafilemos. Dios quiere que nos movamos en el poder de Dios. Él quiere que estemos enfocados en lo que Él ha dicho y en el lugar que estamos y que clavemos la estaca del Espíritu para que el poder de Dios caiga como río de agua y poder alcanzar a los perdidos. Hemos tenido momentos de sequía donde la iglesia no crece. Hemos tenido momentos donde tenemos que escudriñarnos qué está pasando con nosotros, qué está ocurriendo en la iglesia. Habrá que mover estrategias. Cuando tú estás perdiendo la guerra, tienes que buscar otra estrategia para ganarla. A veces tienes que retroceder para poder avanzar. La vida del creyente es de constante batalla. Por eso el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, estoy a punto de partir. La vida, el cristianismo es una batalla. Yo le decía anoche en una clase que tengo con los pastores, hablando anoche, decía de guerra espiritual, decía en una de las partes, decía, cuando tú te atreves a servirte a Dios, es cuando más el enemigo te va a atacar. Es cuando vas a tener más ataques. Es cuando vas a encontrarte con el desánimo. Cuando Abraham estaba haciendo aquel sacrificio, recuerdan que partió los palominos. Dice que vino una sombra, vino como una noche y se puso oscuro. Y dice que los buitres venían a comerse el sacrificio y tuvo que Abraham espantar los buitres. ¿Qué buitres quiere comerse el sacrificio? ¿Qué buitre quiere secarte? ¿Qué serpiente quiere comerte? Necesitamos activarnos. Necesitamos como ministerio poderoso de Dios. Necesitamos como pastor activarnos en el propósito, activarnos, aleluya, para poder, aleluya, cumplir el plan y el designio que Él tiene para nosotros. Pensamos que la iglesia, que la iglesia muchas veces nos absorbe y nosotros no podemos luchar contra eso. Muchas veces la iglesia nos está absorbiendo también para dejar de buscar la intimidad. Yo recuerdo a unos años atrás que yo recibí una ayuda de los Estados Unidos, era pastor en Cuba, y yo estaba tan metido con Dios, que tan metido con la obra de Dios que había perdido la intimidad con Dios. Y me mandaban unas ayudas. Y un día fui al banco a sacar las ayudas para los pastores de Cuba, para 25 pastores, y era una buena cantidad de dinero en el banco. Y recuerdo que hago la colita y detrás de mí se pone un hombre, empieza a hablar conmigo. Y lo mío era servir, era viajar para acá, darle el dinero a aquel, ayudar al otro pastor, pero yo no tenía ni un minuto de oración. Yo no tenía ni 2 minutos de oración. Yo no tenía ni 3 minutos. Mis oraciones eran como cuando come, que dice, Señor, bendice los alimentos y a comer. Mis oraciones eran por osmosis. No tenía una intimidad profunda. Y ese día me puse en la cola y el hombre empezó a hablar de mí. Cuando voy, saco el dinero, que tomo la bolsa, sigo hablando con el hombre salgo, y cuando salgo, que voy por el camino, que voy a ver la bolsa de dinero, no, me habían robado. Yo viré para atrás al banco, busqué al hombre por todos lados, no lo encontré, que si lo veía lo quería matar. Era el salario, hermano, de 25 pastores, la comida de siervo de Dios. Yo estaba con un dolor en el corazón, un dolor, y yo dije, Dios, ¿qué hago? Y me fui a un lugar a orar, a llorar, pero con la ira de encontrar al hombre, para ver qué le hacía, para ver que si lo podía quitarle el dinero, matarlo, porque si lo cojo lo mato. Y me bajo de la cruz. Eran 25, eran el salario de un año de 25 pastores, hermano. No era cualquier plata. Yo estaba metido con la obra de Dios, estaba metido, hermano, y hubo un momento donde me fui a llorar, impotente. Yo, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo voy a enfrentar esto?
este dinero me lo mandaron de Estados Unidos, este es el dinero de los pastores que van a pensar que me lo robé. Empezaron miles de pensamientos, no, 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 yo lo mato, Señor, elimínalo, Señor, cae un trueno, cae un relámpago, en Cuba desaparece, polvorízalo, Señor, me quitó el salario, Señor, es la obra de Dios. Y oí la voz en mi corazón que me dijo, ¿sabes por qué? Porque estás sirviendo a la viña del Señor y no le estás sirviendo al dueño de la viña. Mi vida estaba mal, raquitia. No había una intimidad profunda con Dios. No estaba orando. Estaba afanado en el trabajo. Creía que para Dios era más importante lo que estaba haciendo que lo que yo era, que mi intimidad con Él. Y en eso tenemos que tener cuidado como siervos, como pastores. Tenemos que tener cuidado. No podemos perder la relación con Dios. Y eso fue un cocotazo de Dios. Eso fue una disciplina de Dios para enseñarme lo que primero estaba Él que la obra de Dios. Dice la Biblia que a Porfodito se enfermó por tanta fatiga y por tanto trabajo en la obra de Dios, que tuvo que venir Pablo y orar por él para ser sano, a punto de morir. La obra de Dios muchas veces fatiga, el trabajo fatiga. Hay que tener un equilibrio. Tenemos que tener también la intimidad con la familia. Tenemos que tener tiempo con la familia. Conozco pastores que han perdido su familia porque se han pasado su vida sirviendo a la gente y han descuidado su casa y sus hijos se han ido al infierno porque han descuidado su casa. Los triunfos, mi querido hermano, no se ganan en una plataforma, en un servicio, sino cuando tú te afilas teniendo una comunión. Comunión significa coinonía con Dios. ¿Cómo tú vas a tener una respuesta para bendecir al pueblo de Dios si tú no tienes una comunión, una intimidad profunda? Si tú no le hablas al dador de la vida, si tú no buscas la presencia de Dios, si no vives el río de agua viva que puede crecer para destruir cualquier gigante. Hay gigantes. Cuando David se enfrentó al gigante, se enfrentó a varios opositores. Primero a su hermano, después el rey Saúl, que había perdido la gracia de Dios, la intimidad con Dios y ha sido desechado. Y después oyó al pueblo y tuvo muchos enemigos alrededor de él. Para destruir el gigante tenemos que tener intimidad con Dios y creerle a Dios que Él es suficiente Dios para obrar en la obra de Dios y para que la obra de Dios crezca, porque el que siembra también cosecha. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Hermano, tienes que afilarte en una comunión. Tú tienes respuesta de Dios cuando tú te comunicas con Él. Tú tienes respuesta de Dios, siervo que me oye, cuando tú te reactivas. Necesitamos tener una respuesta de Dios para la gente. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que venga a la mano, hazlo según tu fuerza. Hazlo según tu fuerza. Ministro que me oye, siervo de Dios, porque el 90% de estos que estamos aquí son ministros. Siervo de Dios. Primer punto, fortalecerte en Dios. Fortalecerte. Me gusta un ave como el águila. El águila es fuerte. Me gusta un animal como el búfalo. El búfalo es fuerte. No somos gallinas. No somos rama para andar en rama de árboles. Somos águilas que volamos alto. Necesitamos fortalecernos. Ministro que me oye, si tú quieres autoafilarte, si tú quieres, mi querido hermano, prepararte, tienes que fortalecerte. Tus fuerzas se desarrollan en Dios, pero tienes que romper, para que tú tengas triunfo, tienes que romper, aleluya, con lo que te está atando. Para que tú tengas triunfo, tienes que romper lo que te está quitando la intimidad. Aquello que está siendo aleluya, que está siendo de causa para que tú tropieces. Hay veces que los tropiezos vienen de la familia. David, cuando se iba a enfrentar a Goliat, el primer tropiezo lo tuvo en sus hermanos que no querían. Cuando tú tienes los familiares te van a hacer obstáculos, tú tienes que fortalecerte. Pero también la Biblia habla del perezoso. Dice Proverbios 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Si tú no ejercitas, si tú no planificas, nunca vas a tener victoria. La victoria se obtiene cuando tú eres valiente, cuando te esfuerzas, cuando te fortaleces. Y la única fortaleza no viene del ejercicio físico. No es malo el ejercicio físico. No viene de que tú tengas una buena alimentación. La fortaleza viene de adentro hacia afuera. La fortaleza es cuando tú tienes cuando tú estás comiendo la presencia de Dios. La fortaleza es cuando tú estás navegando en el río de agua viva. La fortaleza se encuentra cuando tú te levantas de ser perezoso y te levantas fuerte y fortalecido. Necesitamos levantarnos, necesitamos quitar ese bostezo que el enemigo pone. Todos somos ganadores. Si has llegado hasta aquí, vas a triunfar, porque fuiste destinado para vencer. Pastor, pastora que me oyes, tú fuiste destinado para vencer, pero tienes en este momento que determinarte. De ti depende. Yo recuerdo, le contaba anoche a los pastores que hablábamos anoche, que comentábamos en el Zoom, le hablaba, le decía, mira, yo tuve que enfrentar muchísimo gigante y gigante de gente que eran mis líderes y que fueron desafiantes, personas que no estaban bien con el Señor y confiamos en Él y tuvimos un momento donde esas personas fueron causas que pudieron detener la obra de Dios. Pero ¿sabes cómo pudimos nosotros vencer ese obstáculo? Cuando nosotros enfrentamos al gigante con determinación, con coraje, con valentía, esforzándote, fortaleciéndote, siendo más que vencedor, más que triunfador, un ganador, un triunfador, uno que mira arriba, uno que vuela alto, uno que puede oír el canto de la torta, uno que anda en una atmósfera de oscuridad, de pesimismo, de negativismo. ¿Cuántos ministerios ven negativos? Ahora mismo aquí en Estados Unidos, yo tuve que hacer un estudio sobre el temor, porque mucha gente de la congregación no estaban viniendo a la iglesia porque tenían miedo. Y nosotros tenemos que entender que el Dios que nos llamó, nos capacitó y nos va a guardar. Estaremos bajo la sombra del omnipotente Dios y eso no falla. Dios estará con nosotros y siempre estará con nosotros. Como primer punto te dije yo, esforzarte, ser fuerte, tener fortaleza en Dios. Fortaleza en Dios, no fortaleza en lo que te diga alguien, un amigo, no, fortalecerte en Dios. Dice Jueces 6:1. Malos hijos, Jueces 6:1. De Israel hicieron lo malo delante del Señor y el Señor les entregó a la mano de Madián por 7 años. Ellos no se fortalecieron en Dios. Ellos hicieron lo malo. Empezaron a vivir por su cuenta. Como resultado, se apartó el Señor de ellos y dejó que sus enemigos se levantaran contra ellos y trataron de defenderse sin Dios. Y fueron tomados prisioneros. Cuando cada uno de nosotros nos refugiamos en la cueva del temor, y lo digo para los que están en Estados Unidos, entonces viene el decaimiento, la indiferencia, la pasividad. Vamos a detener la mano de Dios, no lo vamos a fortalecer y aunque tengamos potencial, vamos a perder potencia y vamos a poder salir adelante. Madián significa Satanás. Madián se está levantando en Estados Unidos con esas leyes que han puesto. Madián se está levantando con temores. Gente y aún creyentes que están poniendo temores a los que no quieren papeles. Personas que están confundidas, personas que son Madián, que son pueblo de Satanás, que quieren poner temor al pueblo de Dios. Pero nosotros como siervos de Dios, como sacerdotes, como escogidos, como nación santa, sabemos que la fortaleza no depende de lo que diga Madián, de lo que quiera hacer Madián. Dios levantó un Gedeón ¿para qué? Para combatir contra los madianitas. Dios levanta un Gedeón, lo levantó aleluya, de siendo un agricultor en el trigo. Dios lo sacó de ahí. ¿Para qué? Para poder combatir a Madián. Segundo concepto, estoy terminando. Ya no es tiempo de que exhibas las heridas. Cuando yo puse cuando hablamos en Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, hablamos que había un hombre que estaba enfermo por 38 años y que esperaba que lo echaran el agua porque venía el ángel y movía la sangre. El agua es el espíritu que se está moviendo. Levántate, sumérgete, ya no exhibas tus heridas.
Lo que pasó, pasó. Si un día fracasaste, no vuelvas a fracasar en más eso. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Si un día tuviste que darle vuelta al mismo lugar, ahora es tiempo de enderezar tu vereda, enderezar tu rumbo, porque tu rumbo es mirando al cielo, tu rumbo es mirando al Cordero de Dios, tu rumbo es creciendo y fortaleciéndote en el Señor y levantándote y sumergiéndote en la presencia de Dios. Es un tiempo de restauración, de restitución, pero la gente muchas veces se acuerdan de lo que me hizo. Ay, fulano me hizo. Gente dentro de las congregaciones que están peleados entre sí, gente que están heridos y dice creer en Cristo, oír a Cristo, leer la Biblia, ir a las congregaciones, diezmar, ofrendar, y siguen heridos. No pueden sanar sus heridas. Hermano, no te lamentes más. Sumérgate en el lago del Espíritu. Tiempo de restauración, de restitución. Pero tienes que tener un espíritu valeroso para con un ejemplo mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Hermano, cuando metían a la persona enferma, llegaban muchos, solamente uno era enfermo, era sano. Llegaba y sanaba. Pero Jesús vino y no tuvo que meterse en el agua, recibió sanidad. Nosotros tenemos hoy a Jesús. No exhibas más tus heridas. No te recuerdes más el pasado. Ministro, olvídate lo que te hicieron. Olvídate lo que te pasó. Si hay alguien que quiso robar las ovejas, si hay alguien que quiso estar murmurando contra ti, hablando contra ti, trayendo temores, no hay temor. El perfecto amor que es Jesús echa fuera el temor. Yo soy un victorioso. Yo veo mucha gente que no quieren salir ni a la calle. Yo salgo a la calle. Yo tengo la seguridad que yo estoy en la voluntad de Dios, que yo estoy haciendo lo correcto para Dios. Y si yo estoy haciendo lo correcto para Dios, y yo tengo una intimidad profunda con Dios, y yo puedo oír la voz de Dios, y yo puedo sentir la presencia de Dios, el Dios que está en el cielo, me va a guardar y me va a cuidar. Tercer concepto para terminar. Hay que salir de la cueva. Madián representa la amenaza. Nos persiguen los madianitas. Destruían el fruto de la tierra del pueblo de Israel. Empobrecían de gran manera. Pero Dios dijo, si Dios dijo, Él hará. Hermano, ¿cuántas veces el diablo se levanta para empobrecerte? Para decirte que, para ponerte temor que vas a perder el trabajo. Hay gente que le tiene más miedo a perder el trabajo que la vida. Y se mandan a correr en el carro porque tienen que llegar temprano. Pueden faltar 50 veces a la iglesia, pero no pueden faltar un día al trabajo. ¿Entiendes? Y tenemos que tener un equilibrio. Es verdad que necesitamos trabajar para pagar biles, para pagar el agua, la luz, el internet, todo eso es verdad. Pero hermano, necesitamos salir de la cueva. Dios te quiere sacar de la cueva. Gedeón 6:13 dije, Dios respondió, Señor mío, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevivido todo esto? Él todavía se estaba quejando. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Él no había visto esa maravilla, sus padres le habían contado. Él estaba confundido. No nos sacó. Gedeón estaba en una cueva. El Señor de Egipto era el Señor, nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los medianitas. Gedeón estaba en desánimo. Era un juez, era un escogido de Dios, era un legislador, era un hombre que tenía que guiar a un pueblo. Sin embargo, estaba desanimado. El pastor que me está oyendo, no te puedes desanimar. A lo mejor no lo que te prometieron, las condiciones que te dijeron que ibas a tener, no las has tenido. Llegaste a Estados Unidos, llegué a Estados Unidos y lo que me dijeron que iban a dar no me lo dieron. Pero yo no puedo detenerme, yo tengo que seguir hacia adelante. No me puedo detener porque el hombre dispone, pero Dios propone. Dios es el que hace las cosas y Dios a veces permite las cosas para hacerte crecer y fortalecerte y no depender del hombre. No necesitamos depender de ningún hombre. No necesitamos depender del hombre que nos quiera dar algo. Necesitamos una dependencia total de Dios. Amén. Hay gente que vive en los recuerdos. Aleluya. Dios no quiere que tú sigas viviendo. Tienes que afilarte en el Señor para contar con los testimonios, para contar los testimonios a otros, a empezar a hablar tu propio testimonio, lo que Dios está haciendo contigo. Jueces 16:14, y mirándole al Señor le dijo, ven con
esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envié yo? Le dice el Señor en signo de interrogación. Gedeón estaba en un proceso. Y si Dios tiene un proceso para ti, te está preparando para algo mejor. Si estás pasando ahora por el lago cenagoso, por la cueva, por el desierto, por el mar rojo, por el Jordán, si estás pasando por un momento difícil, tú no sabes si Dios te está teniendo en el proceso de Dios. Él sabe, Él tiene la capacidad para sacarte del desierto. Él es todopoderoso para sacarte. Y tú tienes que hoy, aleluya, levantar el vuelo y saber que el Dios que empezó la obra la terminará. Aleluya, Él la va a terminar porque tú eres cabeza y no cola. Dejemos de lloriquear. Ven a Dios, el Espíritu Santo te va a tocar. El poder de Dios te va a tocar y vas a poder tocar a otro y animar a otro y bendecir a otro. Dios le dijo a Gedeón, y voy a terminar, yo estaré contigo. No importa el tamaño del gigante que estás viendo frente a ti. Lo que importa es que Dios es el Dios grande, vive en ti, dentro de ti. Deja de decirle a Dios que tus problemas son muy grandes. Dios es más grande que tus problemas. Levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. Y yo he pasado por prueba, pero yo no estoy llamando a nadie para quejarme. Mi queja es con Dios, con Él. A Él le hablo, a mi Padre. Yo le hablo a Dios hasta para sentarme la taza del baño. No sé si el diablo quiere rajar la taza y los pompis sangrar. Yo cada día oro a Dios en el camino. Estoy con Él, pensando en Él. Cada pensamiento, mi corazón está en Él. Necesitamos enfocarnos. Necesitamos como ministro de Jesucristo, como siervo, que estemos pasando ese proceso que es doloroso. A veces ese proceso es difícil. A veces ese proceso aún es con nuestra esposa, porque tenemos una esposa un poco rencillosa, aunque sea muy cristiana, o tenemos un esposo un poco rencilloso o negativo, que a veces los hombres son más negativos que las mujeres. Tenemos a veces ese problema. Tenemos a veces esos gigantes de familiares que nos quieren detener. La gente que nos quiere detener, el pueblo, oír la gente, lo peor. Ese fue el problema de Saúl, que oyó el pueblo. Oír al pueblo es perder la dirección de Dios. Tienes que oír a Dios. Hay gente que me dice, yo siento de parte de Dios. Yo digo, ok, tú sientes de parte de Dios. Déjame orar para ver qué Dios me dice. Y si Dios me habla, digo, hermano, sí. No quiere decir que venga un profeta o alguien de Dios y me dé una palabra. Yo la acepto, yo la oigo, yo la escudriño. Aún yo la retengo. Pero la suelto, la decreto, porque ahora no es de oración, sino de decretar. La decreto cuando se hace parte de mí. Necesitamos como ministro, como siervo escogido de Dios, fortalecernos, afilarnos para la batalla. Los tiempos son malos. Los tiempos son de destruir gigantes. La guerra es intensa. No creemos porque empezamos el 2025 o decimos, decretamos que el 2025 va a ser un año bueno. Amén. Siempre un año del Señor es bueno. Pero empezamos a decir, cuando vamos por la mitad de año, decimos, bueno, te ha sido peor. ¿Qué falló? No falló los 21 días de ayuno de oración. Dios no falla. No falló esto. ¿Qué falló? Hermanos, es que vivimos una guerra. Es que nuestra guerra no es contra carne ni contra hombres, es contra principados y potestades, contra huestes satánicas de los lugares celestes. Y la lucha es continua, la lucha es de esforzarte, de afilarte, de estar preparado. No puedes dejar que las armaduras se caigan. Cuando David fue a enfrentar al gigante, hasta Saúl le quiso las armaduras, pero las armaduras se le guindaban, no le servían. Porque hay armaduras para un guerrero y hay armaduras para otra. Aquella armadura a lo mejor le servía a Saúl. De hecho, Saúl fue el que más venció a los filisteos, pero le tenía miedo al gigante. Sin embargo, David no tuvo armadura. Él tenía una coraza y la coraza era la de justicia. Cuando yo salgo por la mañana con mi esposa, yo la cubro con la sangre, le pongo las manos arriba, oro por ella. Cuando ella se va a acostar, oro por ella, la unjo con aceite, la cuido, decreto que la libre de accidente, incidente de todo hombre perverso en la carretera,
decreto que la libre de policía, que la libre de problemas, y le pongo la armadura de Dios, desde el yelmo, que es un casco, hasta los calzados. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es contra espíritus, contra demonios. Y nosotros como siervos, como pastores, tenemos que tener autoridad. Si tú llegas a un lugar y empiezas a sembrar una iglesia, lo primero que tienes que hacer es que abrir los cielos, quitar los lugares oscuros. Recuerdo cuando llegué a Ciego Ávila, que bajando la mudanza que me daban la iglesia de Ciego Ávila en Cuba, un hombre delante de mí se cayó puñalada y se mató así, un montón de puñaladas. Y después otra mujer se ahorcó al otro día y era un espíritu de muerte, y me di cuenta que el espíritu que estaba alrededor era un espíritu de muerte, y empezamos a guerrear, y lo primero que hice yo fue guerrear. El siervo de Dios tiene que guerrear por sus ovejas, tiene que guerrear día y noche. La vida de un creyente es de guerrear, de fortalecernos, de afilarse, de prepararse, porque las batallas no son decir amén y así sea. Las batallas son fuertes, los días son malos, lo dice la Biblia, y tenemos que prepararnos para el día más malo. Prepararnos como nos preparamos un día para la pandemia, tenemos que prepararnos para el día malo. Y el día malo puede llegar en cualquier momento y tienes que estar preparado. Si tú no estás preparado, si tú no haces un vallado, si tú no tienes un tiempo de oración, yo estoy muy contento porque yo veo cómo está creciendo la iglesia del pastor Jorge y la pastora Merly, porque ellos están haciendo vallados de oración y están preparando líderes para la guerra, y lo están preparando en liberación, lo están preparando en guerra espiritual, lo están preparando en la función de un guerrero. ¿Para qué? Para prepararlo, porque cuando tú preparas un guerrero, lo preparas bien, en una previa bien de conocimiento, de unción, de poder. Hermano, nadie te va a poder hacer retroceder, tú vas a fortalecer, ni podrás ver que la migración va a venir, podrá haber la policía, podrá ver lo que va a venir, que nada te va a atemorizar, porque tú sabes en qué has creído, porque te preparaste, porque tienes un escudo de fe, porque tienes una espada del Espíritu para cortarle la cabeza a Goliat. Y David le cortó la cabeza. Guerrero de Dios, tú eres un guerrero, y un guerrero que tiene autoridad para abrir los cielos. Aleluya. Y un guerrero donde tiene que orar para que las aguas del cielo caigan y sean derramadas sobre la iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero terminar. Te digo, estaba muy linda la clase del doctor Velasco, que tocaba la tercera hoy. Tuvimos que, pero bueno, Dios sabe. Quiero orar y quiero orar con palabras, con decretos sobre cada uno de ustedes. Quiero dejar un decreto como pastor, como siervo, como escogido de Dios, para que tu vida, aleluya, sea tocada poderosamente. Aleluya. Padre, en esta tarde yo estoy decretando las puertas del cielo, los cielos abiertos sobre todo siervo, sobre todo pastor que está hoy aquí. Estoy creyendo, Señor, que los cielos se van a abrir, y estamos decretando, Señor, que las puertas, Señor, que tú tienes abiertas para cada uno de ellos, van a ser abiertas. Rompemos la fortaleza, vamos contra todo principado, vamos contra todo, aleluya, artimañas del enemigo. Reprendemos, atamos, cancelamos por el poder de la palabra, que la unción pudre el yugo, que la presencia de Dios derrama, Señor, una unción poderosa que va a venir sobre cada ministro y ministra hoy, que es representante, que Dios, tú vas a abrir los cielos y que la presencia de Dios se va a derramar. Padre, estamos poniendo la estaca del Espíritu, estamos poniendo la bandera de la cruz, estamos poniendo, Señor, la sangre del Cordero, la sangre que no se coagula, la sangre que corre, la sangre derramada, la sangre poderosa sobre cada uno, la armadura de Dios. Somos guerreros, vamos contra Goliat, vamos contra un ejército, contra gigantes que se quieren levantar en las congregaciones, contra gigantes de negativo, contra gigantes de personas que vienen a querer dividir, confundir. Reprendemos, atamos y cancelamos, y vemos los cielos abiertos para que la presencia desde el norte, el sur, este y oeste sea derramada, Señor, hasta España, Inglaterra, Señor, los confines de la tierra, y podemos ver una visitación como nunca antes. Esperamos esta visitación. Yo veo tu presencia, yo veo tu unción, yo veo tu poder, yo veo, Señor, cómo se abre, Señor, este arcoíris, Dios mío, de colores, 7 colores, Señor, Dios mío, de tu presencia. Y veo derramado, Señor, un manantial que corre desde una roca hasta tu casa, hasta tu vida,
ese manantial de agua viva derramando, Señor, como aquella fuente donde metían, Señor, que era una fuente estancada, donde metían aquellos hombres y un solo hombre en 3000 era sanado por el ángel. Pero ahora no, ahora esa fuente va a sanar y no vamos a exponer más nuestras heridas. Vamos a vestir las cosas maravillosas que ha hecho Dios con nosotros y veremos la gloria resplandeciendo para el santo en cada corazón. Estamos viéndolo, Señor. Estamos confiando, estamos creyendo.